Vamos a continuar con las correcciones. Vamos a ver el problema número 4 de óxido-reducción. Tienen que sacar los números de estados de oxidación del bario, del bromo, que están en su estado natural, que es igual a 0. Y en el bromuro de bario, el bromo es -1 y el bario es +2. Bien, por consiguiente, el bario aumenta su estado de oxidación, se oxida, es el agente o sustancia reductora, mientras que el bromo se reduce porque disminuye su número de estados de oxidación, por lo tanto es el agente oxidante. De esa manera puedo hacer el razonamiento siendo que la incorrecta, bien, a ver, me dice cuál es la incorrecta, bien, el bromo se reduce, me estoy mareando un poquito, y ahí dice que el bromo se oxida. Bien, esa es la incorrecta, porque la A, el bario se oxida, es verdadero. El B dice que el bario es la sustancia reductora, y sí, porque se oxida. Y la otra es, la D es correcta, porque el bromo al oxidarse es, al reducirse es el agente o sustancia oxidante. Bueno, me mareé un poquitito yo. Vamos al problemita número 5 de verdadero y falso. Comenzamos con mezclado química orgánica. Los isómeros de posición tienen igual grupo funcional, diferente fórmula desarrollada y diferente posición, tanto de su grupo funcional como del sustituyente. Yo les puse como ejemplo el 1-buteno con el 2-buteno, donde cambio la posición del grupo funcional, o sea, del doble enlace entre el 1 y el carbono 2, y les puse también el 2-metil 1-buteno, dejé el doble enlace entre el carbono 1 y el 2, y lo que hice fue variar la posición del metil, porque lo puse en el carbono 3, o sea que es verdadera. El acetato de etilo es isómero de función, bien, del ácido propiónico. Yo hice el acetato de etilo y la fórmula molecular me da carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno 2, y del ácido propiónico carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 2. Quiere decir que no tienen la misma fórmula molecular. Sí, los ácidos son isómeros de los ésteres, pero tienen que tener la misma fórmula molecular. Bien, entonces falso. Con respecto, el butano con el 2-metilpropano son isómeros de ramificación de cadena o estructural, así es como se llama. Bien, y con respecto a la afirmación número 4, compuestos con fórmula carbono N, hidrógeno 2N más 2, son parafinas o alcanos o hidrocarburos de tipo saturado. Una vez que saco, puedo marcar que es la opción B. Vamos a la preguntita número 6, que hablamos de aldehídos. Los aldehídos dan reacciones de adición. Bien, a su vez, hay una trampa en el punto número B, donde me dice que forma un precipitado rojo ladrillo al reaccionar con Tollens. No, con Felin da el precipitado rojo ladrillo, mientras que con Tollens da el precipitado de plata metálica o espejo de plata. Bien, la C viene a ser la correcta, y en el D, el grupo carbonilo, al ser más en el grupo carbonilo, el oxígeno, al ser más electronegativo que el carbono, lo que hace es llevar esos electrones hacia su núcleo, generando cierta carga negativa en él y dejándolo al carbono deficiente con una cierta carga positiva que permite las reacciones de adición, no de sustitución. Bien. Con respecto a la preguntita número 7, que hablamos de estereoisomería. Para que haya una forma meso tiene que haber primero 2 o más carbonos quirales, para que yo haga un plano de simetría. Yo les puse ahí el ácido 2,3 dihidroxibutano dioico. El plano de simetría se traza entre el carbono 2 y entre el carbono 3. Bien, significa que lo que yo miro para arriba es exactamente igual que lo que miro para abajo. Bien,
O sea, veo carbono 2 con el oxidrilo y el hidrógeno y el carbono 1, el grupo carboxílico. Cuando veo para abajo del plano, veo carbono unido al oxidrilo y al hidrógeno y grupo carboxílico. Lo que yo les he enseñado es que ustedes en el plano de simetría hagan como un sándwich y se nota que son superponibles. Eso es una forma meso, que es ópticamente inactiva, que no desvía el plano de la luz polarizada hacia ningún lado, por más de que presente carbono quiral. Con respecto a la segunda afirmación, les puse el ácido 3-cloro, 2-hidroxi, butanoico, donde el carbono 2 y el carbono 3 son los quirales. Puse el oxidrilo y el cloro hacia la derecha para armar el par de enantiómeros, pero como es 2 elevado a la 2 son 4 enantiómeros, por consiguiente en el otro razonamiento puse el oxidrilo del carbono 2 hacia la izquierda y el cloro hacia la derecha, haciéndole su imagen especular. Significa que tengo los dos pares de enantiómeros. Ahora, ¿cómo sacamos los pares de diastereoisómeros? Tengo que comparar esos carbonos quirales y decir, uno tiene que ser imagen especular y el otro tiene que ser superponible. Bien, entonces, cuando me dice dos diastereoisómeros son imágenes especulares superponibles, me está diciendo todo al mismo tiempo y no está aclarando bien cómo es la historia. Bien, me tendría que decir dos diastereoisómeros en uno de los carbonos quirales es imagen especular y en el otro superponible para que eso sea verdadero. Bien, vamos al inciso número 3, donde habla del racemato o mezcla racémica. Bien, es una mezcla que tiene cantidades equimoleculares, significa iguales cantidades del isómero levógiro y de estrógiro, y es ópticamente inactiva, o sea que no desvía el plano de la luz polarizada ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. A su vez, el último, ¿qué pasa cuando tenemos un compuesto quiral? Un compuesto quiral es un compuesto asimétrico, que no presenta plano de simetría. En cambio, un compuesto aquiral es un compuesto simétrico que presenta plano de simetría. Respecto a la preguntita número 8, que nos vamos a la formación de los ésteres, la reacción más importante debe marcar la incorrecta. Un ácido reacciona con un alcohol y me forma éster más agua. Significa que esta reacción es reversible ocurriendo en medio ácido. Bien, en general se pone en presencia de una solución de ácido sulfúrico. La primera, se combina un ácido con un alcohol, es correcta. Si se quiere obtener el propionato de metilo, tiene que reaccionar el ácido propiónico o ácido propanoico con el metanol o alcohol metílico. A su vez les puse que el oxígeno del alcohol es el que forma parte del grupo funcional del éster. Bien. Y el grupo oxidrilo del ácido se combina con el hidrógeno del alcohol para formar el agua. Es una reacción de tipo reversible y la incorrecta es que ocurre en medio alcalino. ¿Por qué? Porque ocurre en medio ácido. Con respecto a la problema número 9, hablamos de unión covalente en general. En una unión covalente se comparten pares de electrones, 1, 2 o 3. Bien, o dativa o coordinada, donde uno de los átomos aporta el par entero y el otro lo recibe para formar la unión. Un átomo pierde electrones y el otro lo recibe, eso es incorrecto o falso. Bien, ¿por qué? Porque eso sería para la unión iónica o electrovalente. ¿El dióxido de azufre se une por este tipo de unión? Sí, y que a su vez presenta resonancia. Y resonancia eran diferentes estructuras del EGUI para un mismo compuesto. Cuando yo lo analizo al dióxido de azufre, puedo ver que ese par de electrones, para que el oxígeno, el azufre complete su octeto, lo puede aportar uno de los oxígenos o el otro. Entonces la hago a las estructuras de Lewis mediante corchetes y separables por doble flecha, donde se presenta una unión covalente dativa y una unión covalente doble.
pero en sí son uniones covalentes. Y moléculas formadas por átomos iguales presentan este tipo de unión o enlace. Sí, todas las moléculas formadas por átomos iguales presentan este tipo de unión. Por ejemplo, simple, la de hidrógeno y la de cloro, la de oxígeno doble y la de nitrógeno triple.